Seguimos adelante en Telebuen Día. Vamos a recibir en minutos al señor senador Alfredo Solari, ex ministro de Salud Pública, integrante actualmente de Vamos Uruguay del Partido Colorado. Si la eficiencia es el equilibrio entre recursos y resultados, y a la luz de lo que son más recursos para la salud, con menos gente para atender, ¿por qué es un tema que sigue recibiendo tantos cuestionamientos? Apenas uno de los asuntos que trataremos con el doctor Solari, además el candente tema de los ingresos médicos, de las retribuciones, el empresismo médico, contra el que en algún momento también estuvo el doctor Solari planteando sus argumentos y sus fundamentos. Algunos temas, pero este con el que queremos empezar tiene mucho que ver con ese dilema existencial de muchas familias. Yo diría ese tránsito dramático de tantos padres que ven a sus hijos caer en la droga. Hubo un papá, en este caso de Toledo, que explicó en una reunión política abierta cómo había logrado sacar a sus hijos de la droga. Los medicó, compró marihuana para que fuera el sustituto, hizo una práctica que a primera vista parece por lo menos llamar a la reflexión o a la polémica. Lo cierto es que vamos a escuchar apenas algunos pasajes de la declaración de este padre desesperado que no duda en ir a comprar marihuana, prometerle al chico que si deja la pasta base le dará el porro más adelante y en la comida le pone un psicofármaco. Veámoslo. También tuve hijos y hijas que me consumieron pasta base y logré sacarlo. Primero que nada tiene que estar la voluntad de la persona. Y creo que una de las cosas que nos falta, que eso pasa por el Estado y por la publicidad, es el educar a los padres, el enseñarle a los padres qué tienen que hacer. ¿Saben cómo lo saqué a uno de mis hijos? Le decía, ¿querés? Tengo pasta base, no tengo un porro acá. ¿Querés? Sí, dame, necesito, porque tiene la crisis, los temblores, esa caída. Bueno, primero comé. Y con la comida le ponía ese pan. Y después que comía le daba un par de pitadas. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos creían que en realidad lo que les estaba haciendo más efecto, erróneamente, era la marihuana. No, era el diazepam, que los estaba aplastando. Y así logré que fuera distanciándoles el consumo y logré sacarlo. Hasta que no consiguieron nada. Esto sucedió en Toledo y allí estaba el doctor Solari, que me consta se emocionó con este testimonio. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Daniel. Muy bien, muy contento con la actividad que estoy realizando y con algunos de los testimonios que recojo. En esto que hago una pequeña precisión nada más porque creo que es importante. Claro. Esta no fue una reunión política, fue una asamblea de la comunidad de Toledo, en la cual había representantes de la Jefatura de Policía, estaba el director de investigaciones, que es el jefe de la lucha contra la droga, y había también expertos. Y simplemente me invitaron como un político para que tuviera la oportunidad de darle una visión un poco distinta, bueno, pero me parece creo que la precisión es importante porque si no a los funcionarios que participaron quedan involucrados en una actividad que no corresponde. Desde ya, muy importante la precisión. Bueno, partiendo de la base que es una reunión pública, que tiene la presencia policial, ni más ni menos que del encargado local del control de la droga, yo decía al comienzo, antes de la nota, parece llamar a la reflexión en una consideración polémica, ¿no? Un papá desesperado, porque seguramente es intransferible esa sensación, hay que estar en el lugar. Un papá desesperado que no solo acude al mercado ilegal para comprar marihuana, seducir con esa posibilidad al hijo adicto a la pasta base, pero antes hacerle comer una comida que contiene Lexotan. Parece polémico. No, sin duda lo es. Tal vez una de las cosas más importantes fue que previo a eso había declarado que él tenía 4 hijos. Exacto. Una hija mujer, de la cual no tiene noticias desde hace 4 años, que vive en la calle. Muy joven, por otra parte. Muy joven. Y por otro lado tiene estos 3 hijos que también tuvieron el problema de la adicción y que él los retiró de la adicción con su experiencia que relató, que es muy polémica.
Ahora, me parece, lo más rescatable de todo me parece el mensaje que él dio, porque yo ahí fui a escuchar qué era lo que pensaba la población. Y dice, nadie me enseñó cómo enfrentar este problema. Y creo que de los 300 padres que estamos acá, padres, hijos, chiquilines, abuelos a cargo de niños y demás, somos muy pocos los que hemos pasado esta experiencia en forma exitosa. ¿Quién debería enseñar? Entonces, él reclamó de que el Estado incorporara la enseñanza a los padres, a los adultos, a los ciudadanos, cuál es la mejor manera de enfrentar este problema. O sea, ¿no es esta acaso la manera de enfrentarlo? Producto seguramente de la desesperación. El Estado debería tejer una malla, una red de contención para estos padres, educándolos para sacar a los hijos de la droga. Esa es la idea. Claro, yo, a ver, creo que obviamente una golondrina no hace verano. El hecho de que una persona haya tenido éxito en su caso, yo sentí una sensación de enorme felicidad por el éxito que él había tenido, obviamente. Pero eso no quiere decir que este sea el método o el mejor método. Uno tiene que tal vez tener una cantidad de métodos distintos para distintos tipos de situaciones y para distintos tipos de personalidades. Pero eso es algo que, bueno, que en cierta forma hemos empezado a conversar con el diputado Semproni, del Frente Amplio, para vincularlo con una escuela de padres y con una idea de que el MIDES y el sistema educativo amplíen un poco su espectro. Está involucrado también el presidente del CODICEN, el profesor Wilson Neto, para que a través de un espectro podamos no solamente solucionar este problema, la formación de los padres con respecto a sus hijos que tienen adicción a drogas, también con respecto a la sexualidad muy temprana, también con respecto a las inconductas y el alcohol, con respecto a los valores. En fin, yo creo que hay una serie de elementos en los cuales tenemos que abrir la cabeza y transmitir información en forma adecuada. Bien, ahora Alfredo, dígame, porque seguramente la audiencia que tenemos hoy, entre nuestros televidentes, no haya uno siquiera que pueda estar en contra de una idea tan notable. Y usted acaba de aludir a un representante del oficialismo y ustedes de la oposición. La misma pregunta siempre queda como sobrevolando en el ambiente. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo y lo hacen? Esta escuela de padres, por ejemplo. ¿Cuán distante estamos de que sea una realidad, de que sea un hecho? Yo creo que tenemos una cierta distancia porque los procesos de transformación dentro del Estado llevan un cierto tiempo de maduración. Lleva un tiempo de maduración la identificación adecuada del problema. Si uno no tiene un diagnóstico apropiado, difícilmente pueda tener un tratamiento que dé resultado. El hiperdiagnóstico tampoco es bueno, ¿no? No, sin ninguna duda, pero hay que tener una idea bastante clara de qué es lo que se quiere atacar y por lo tanto qué resultados se pretende lograr. Segundo, ver qué recursos humanos se necesitan para eso y si los tenemos o los tenemos que preparar. Tercero, ver qué institución es la que se hace cargo y cómo lo incorpora a su programa de trabajo. Pero el comienzo es este entonces. Pero yo creo que sin prisa, pero sin pausa. Ajá. Porque la desesperación que se veía en esa audiencia de unas 300 personas a las 8 de la noche, que quedó hasta las 10:30 de la noche, está demostrando que hay una necesidad viva, una necesidad imperiosa de la gente de poder manejar este problema. Un país que adolece de chacrismo, ¿cuánto impide que se concreten estas ideas? Mucho. Cada repartición del Estado es como una especie de columna vertebral que sustenta un techo superior que somos todo el resto de la población. Pero si esas columnas no se coordinan entre sí, difícilmente dan el resultado. Yo creo que la dificultad, y esto no es una dificultad exclusiva del Estado uruguayo, quiero también reconocer eso, pero la dificultad es cómo establecer en un Estado que está construido sobre la base de organizaciones verticales, cómo construir mecanismos horizontales de funcionamiento. Eso es un desafío muy importante. El MIDES fue creado con esa finalidad, pero resultó siendo una columna más brindando sus propios servicios. Y yo creo que está un poco vinculado con
con la importancia que tiene la visibilidad política de cada una de esas instituciones. Bueno, ya se respira un clima preelectoral, notoriamente. No sé si algún día lo dejamos, ese clima aquí en Uruguay. Parece que vivimos de elección en elección. Lo cierto es que uno a veces se pregunta también, ¿ese clima no contribuye seguramente a esta búsqueda de acuerdos? Porque allí está aquello del perfilismo, decir, bueno, pero esta idea la presentó un diputado de la oposición, ¿cómo le vamos a dar bolilla? Un senador en este caso. ¿Es fácil concretarlo en lo que resta de esta administración? A ver, a lo que yo me refiero es de que el sistema político tiene que focalizarse menos en cada una de las instituciones por separado y focalizarse más en los problemas que debemos solucionar. Eso tiene un componente de autocrítica. Sin duda, sin duda. Me fue muy difícil tomar esa actitud cuando estuve al frente del Ministerio en las dos oportunidades. Hice mis esfuerzos, pero tenía cierta resistencia interna dentro del Ministerio y bastante resistencia en los demás organismos. Creo que es un cambio de mentalidad que tenemos que lograr, cuyo, digamos, para poner un ejemplo bien concreto, tenemos las dificultades enormes que estamos viendo en los servicios de salud, como tú aludías en el inicio de la nota, no ya por lograr coordinaciones entre lo que puede ser salud, educación, Ministerio del Interior, MIDES, sino dentro del sistema de salud entre ACE y otros organismos públicos, o entre los organismos públicos y las instituciones mutuales. A ver, un ejemplo bien claro. Ayer nos vino a visitar a la Comisión de Salud los representantes de los trabajadores de la Seguridad Social, preocupados por la pérdida de funcionalidad que tienen los servicios de salud de la propia Seguridad Social. Asignaciones familiares, el Sanatorio Canzani, el ex Sanatorio Pacheco. En el ex Sanatorio Pacheco hay equipos médicos, quirúrgicos, anestesistas, enfermeras especializadas que no tienen pacientes. ¿Pero cómo es eso? Que hace 5 años tenían 2.700 partos por año. Ahora está previsto que tienen 700 partos por año y van a cerrar. Pero por otro lado vemos que ACE carece de esos mismos recursos humanos y es el mismo Estado. Parece absurdo, parece... Entonces hay dificultades de relacionamiento y de trasvasamiento de recursos de una institución a otra para atender un mismo problema, que es el problema de mejorar los resultados de la gestación y los resultados de los recién nacidos. Creo que hace bastante tiempo el doctor Vázquez, cuando le consultaron, le dijeron, bueno, ¿qué le quedó de su gestión, presidente? Y dijo, la lucha contra el tabaquismo, como aquella bandera que llevaba toda su administración. Bueno, logramos esta lucha frontal contra el tabaquismo. ¿A usted qué le quedó de su gestión, por ejemplo? Precisamente hablando de tantos temas y tan complejos. En primer lugar, con respecto a la gestión del doctor Vázquez, coincido plenamente. Yo creo que fue el logro más importante de la salud pública de los últimos 50 años. Sin ninguna duda. Y creo que los resultados los vamos a ir viendo en los próximos quinquenios. Con respecto a mis dos gestiones al frente del Ministerio, de la primera me quedó la sensación de que era posible reorientar el diálogo nacional alrededor de la prevención y no tanto de la curación. Hubieron algunos programas prioritarios de prevención de cáncer, de prevención cardiovascular, de prevención de enfermedades transmisibles. Eso fue lo que me dejó más satisfecho. Apuntando más a la calidad de vida y no tanto a la sanación de la enfermedad. Sí, sin olvidarse de esta segunda, porque cuando uno está enfermo también hay que atender. Recuperarse. Eso fue durante la administración Sanguinetti, digamos. Eso fue en la administración Lacalle, 1990-1991, que yo fui ministro con él. Después viene la administración Sanguinetti. Y ahí lo que me dejó como gran satisfacción fue haber podido mejorar la gestión de los establecimientos dentro de ACE. Había un director general de ACE, que era el doctor Amorín, que había sido director del Hospital de Florida, un cirujano muy respetado, un cirujano de tórax enormemente capacitado, y el doctor Raúl Amorín logró conformar un equipo de trabajo formado por economistas, administradores, médicos especializados en la administración, médicos clínicos, y eso hizo, y además descentralizamos muchas funciones, creamos equipos de gestión en cada uno de los establecimientos, y eso fue una enorme satisfacción. Dejar eso encaminado fue el logro más
Hay quienes dicen, bueno, con Solari en todo caso se consolidó aquella situación de fortalecer los CTI estatales, ¿no? Usted entendía que el Estado también tenía que contar con ese tipo de centros asistenciales. Y allí, por dos razones, sí. por una razón humanitaria y por una razón económica. La razón humanitaria es que a ningún paciente le gusta que lo trasladen de un CTI a otro. De hecho, ayer murió una mujer de 52 años que la trasladaron del Filtro al Hospital de Las Piedras esperando a que se desocupara una cama de CTI y cuando la trajeron de vuelta murió en el traslado. Muerte, o sea que es muerte evitable, digamos, ese concepto que... Absolutamente, absolutamente. Pero además por una razón económica, porque lo que encontramos en aquel momento fue de que si nosotros fortalecíamos, flexibilizando nuestras normas de contratación de personal a través de las llamadas comisiones de apoyo, si nosotros fortalecíamos nuestros propios CTI, tanto de niños como de adultos, terminábamos gastando menos dinero que el que gastábamos contratando esos mismos servicios afuera. Cuando hablamos de recursos y de dinero, cuando decíamos, por ejemplo, que la eficiencia, no sé si comparte esa mirada, es el equilibrio entre los recursos y los resultados, ¿no? De eso se trata ni más ni menos que la gestión cualquiera, sea la doméstica o la de un país. Allí empieza a insinuarse una vez más la sombra del empresismo médico. Y usted contra eso fue también cuando era ministro. Sí. El médico tiene... Y yo quiero hablar con muchísimo respeto porque creo que ha habido y hay las expresiones de la ministra, de la actual ministra, cuando fue al PIT-CNT, diciendo textualmente, la torta se la llevan los médicos, no me parece una expresión adecuada. ¿Por qué? Porque creo que la situación del médico es una situación muy particular. El médico tiene que generar su ingreso a través de su trabajo. Pero en su trabajo lo que debe primar es el interés del paciente, no la generación de su ingreso. Y ese es un equilibrio siempre muy delicado. Pero en algunos casos está subvertido eso. Entonces, yo diría, hay casos en los que obviamente está subvertido. Ha primado, le pongo el ejemplo más claro, la mitad de los nacimientos en el sistema mutual se realizan por cesáreas, porque se paga por acto médico. En el sistema público, la cantidad de la proporción de nacimientos por cesárea no llega al 20%. Es la misma población. En todo caso, es población de más riesgo la que se atiende en el sector público que en el sector privado. O sea que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que acá hay un interés distinto. Pero voy al rescate. El rescate es de que tenemos que fortalecer en el cuerpo médico y en la población con respecto al cuerpo médico la necesidad de ese equilibrio interno entre cuánto es lo que yo puedo y necesito generar para tener un nivel de vida que pretendo tener y cuánto de eso tengo que contener, preservar, bloquear para que no interfiera en las decisiones que yo tomo en función de mis propios pacientes. A ver si lo que le voy a mostrar va en esa dirección. Las declaraciones de la ministra de Salud. Lo que sí le quiero decir que, contrariamente a lo que se dice en muchos medios, lo que me pasó a mí es que se taparon mis celulares de mensajes apoyando justamente la iniciativa, porque la gente siente las injusticias como un dolor. Y en realidad cuando uno piensa que es tanta la brecha, uno lo siente como una injusticia. Entonces, que uno piense que le faltan tantas cosas a tantos uruguayos y que haya otros que tengan tanto, eso me parece que es... Bueno. ¿Qué opina Solari? Bueno, obviamente la ministra, después de que hubiera trascendido públicamente lo que había dicho, obviamente acá está hablando de otro tema, no es de que la torta se la llevan los médicos, sino de la injusticia en la desigualdad. Pero la injusticia en la desigualdad en nuestra sociedad no ocurre únicamente con los médicos, ocurre con determinado tipo de trabajadores, ocurre con otros profesionales, ocurre entre la población y los políticos. Pero hoy estamos hablando de los médicos. ¿Comparte esa mirada? Hoy estamos hablando de los médicos. Creo que además la ministra incurre en una generalización que no es correcta, porque no todos los médicos, ni mucho menos, yo no tengo presente en este momento la distribución de ingresos de los profesionales médicos, de los 14.000 profesionales médicos que trabajan en el país, pero yo me animaría a decir que no debe ser más de un 15% aquellos que tienen un ingreso que podría considerarse excesivamente cómodo. Nadie que yo sepa se ha hecho rico en el Uruguay ejerciendo la medicina. Podrá haber adquirido un campo, podrá haber adquirido alguna propiedad, etcétera, pero nadie
realmente ha hecho una fortuna ejerciendo la medicina. Y por otra parte hay una cantidad muy importante de médicos que trabajan con niveles de retribución que son bastante ajustados y que cumplen con múltiples tareas para poder llegar, es decir, me refiero a múltiples trabajos médicos para poder llegar a generar un ingreso adecuado. Bueno, un médico casi mochilero que va de una institución a otra, digamos, permanentemente. Sí, sí, el multiempleo del cual todos hablamos. Pero creo que lo importante es el concepto ético, que lo tiene que ejercer cada profesional dentro de sí mismo. O sea, una introspección diciendo, yo para vivir necesito solo esto, lo otro lo destino a ¿qué? A una obra social, digamos. O simplemente a mi familia, o a no trabajar tantas horas, o lo destino, justamente como tú dices, lo dono para una obra social. Y hay muchos médicos que lo hacen. La ministra habló de la posibilidad o del margen que existe para una mayor carga impositiva de modo de redistribuir aquello de los salarios. ¿Usted comparte esa mirada de volver sobre el tema impositivo como para generar mejor distribución? No, porque en nuestro partido tenemos una línea muy clara con respecto a lo que es el impuesto a la renta, que en realidad es un impuesto al trabajo, y nosotros no creemos que lo que se genera a través del trabajo tenga que ir a parar a manos del Estado. Bien, Solari, entonces, sí. Por otro lado, ya hay mecanismos de redistribución que comprenden a la totalidad de la sociedad. ¿Por qué tenemos que sacar a los médicos para hacerles un castigo más importante? Claro, usted en algún momento creo que mencionó, no sé si alude con ese 15% que acaba de mencionar, a los anestésico-quirúrgicos, a los anestesistas. Usted decía en algún momento, crecieron sus ingresos fenomenalmente, crecieron sus actos médicos, o sea, el costo, el valor de sus actos médicos, y eso fue pura inflación, porque no hubo medida de la productividad. Bueno, fueron dos factores. Aumentó el precio del acto, pero aumentaron también la cantidad de actos. Volvemos al ejemplo de las cesáreas. Claro. Se cobra por cesárea, pero además se practican más cesáreas. Y yo creo que el dilema ético más importante no está tanto en el precio del acto, sino en que ese acto esté realmente indicado. Y una de dos, si en una población hay 20% y se atiende bien, y en otra hay 50%, o no se atiende bien, está dando más servicios que los que se deberían, o en esta se le están retaseando los servicios. Bien, finalmente, ACE ocupa algo así como el 80% de la asistencia sanitaria pública en el país. Estamos de acuerdo. 1.300.000 personas aproximadamente. Allí es donde hoy decíamos al comienzo, y con esto quiero cerrar porque me parece un tema muy importante para seguirlo, cómo a más recursos y menos gente para atender existe esta crisis hasta de confianza en el sistema. Bueno, yo creo que tenemos que irnos a la génesis de la reforma de salud del año 2007 y 2008. Yo creo que fue mal concebida, porque fue arreglar el problema financiero de las contribuciones de los beneficiarios, de los usuarios, cápitas, etcétera, las cápitas, sin arreglar el sistema de prestación de servicios, sin darle a ACE la consistencia gerencial, institucional, como para poder competir en términos de igualdad con el sistema mutual. ¿Pero la propia ley no implicaba también un control sobre los resultados? Sí, pero es un control que se aplica sobre los privados, sobre los mutuales, no se aplica sobre lo público. El ACE no puede cumplir con ninguna de las metas asistenciales que plantea la FONASA. Entonces, otra contradicción. Digo, unos compiten manejando, yo no quiero hacer ningún reclame comercial, pero manejando determinado tipo de autos. Uno chiquitito y otro grandote. Claro, y otros competimos con un pitito. Claro. ¿Y estas inequidades que existen a nivel de la zona metropolitana y el interior, no son también parte de una mala gestión? ¿O dónde instala usted la falta de recursos humanos, de médicos que quieran radicarse en el interior? A ver, yo creo que en el interior del país ha habido un enorme progreso en los últimos 50 años con respecto a la salud. Si uno toma los indicadores de salud de la CID en el año 63, la situación en el interior en promedio era el doble de peor que lo que era en Montevideo, el doble de mala que lo que era en Montevideo. Y esa diferencia ha desaparecido. Hay muchos más recursos humanos, hay más tecnología, pero aún falta, aún hay una cierta diferencial muy importante, que no toda ella es evitable porque en un país relativamente pequeño que tiene una concentración importante en el área metropolitana y después tiene una población relativamente dispersa, no se puede tener servicios especializados en todos lados. Pero lo que sí no puede suceder es que algunos de los servicios básicos, como estamos viendo,
servicios de atención de embarazadas, de parto, de recién nacidos, de control del niño sano, ahí no puede haber ninguna falla. No puede pasar lo de Paso de los Toros, no puede pasar lo de Durazno. No puede pasar que un niño se muera porque no hay una ambulancia que lo traslade en tiempo y forma desde Piedras Blancas al Pereira Rosell. ¿Le consta ese caso? Me consta absolutamente. Es un niño que nació en el centro Badano, ahí en Belloni y Capitán Tula. A las 4:30 de la mañana no se pudo coordinar una ambulancia especializada porque había cambio de turno a las 6 de la mañana. Cuando lo van a buscar a las 7:30, el niño había fallecido. Entonces, hay temas que no son de discrepancia entre Montevideo y... Hay temas que son de gestión. Y ahí voy a la segunda parte de la reforma. No solamente fue mal diseñada porque se puso lo financiero por encima de lo asistencial, fue mal ejecutada, porque no hay nada más complejo que administrar una institución prestadora de servicios de salud. Usted tiene que tener los recursos materiales en el lugar y el momento adecuado, tiene que tener todos los recursos humanos en el lugar y el momento adecuado, el paciente tiene que estar adecuadamente identificado, todo eso tiene que funcionar como un reloj, tiene en forma perfectamente coordinada. Y yo creo que la intromisión de la Federación de Funcionarios en los niveles gerenciales y en los niveles de dirección de las unidades ejecutoras destruyó parte del fortalecimiento gerencial que se había hecho, tanto en los gobiernos previos como en el gobierno del doctor Vázquez, y los resultados los estamos viendo. Bien, doctor Solari, finalmente, ¿la oposición está a la altura para tratar de modificar este rumbo? Porque además, en 2016, en teoría, ingresan los pasivos, ¿no? Con erogaciones mucho más importantes, se habla de un plus de 400 millones de dólares. ¿Hay riesgo de colapso si no se varía el rumbo? ¿Vamos en rumbo de colisión si esto no cambia? Bueno, yo creo que estamos en una situación prácticamente de caos. Yo creo que la situación asistencial del Uruguay es caótica, a nivel de ACE es bien claro, hay muertes evitables muy frecuentemente. ¿La oposición está a la altura para modificar esto? ¿Qué herramientas tiene? ¿Con qué cuenta? Yo creo que la oposición está a la altura de modificar esto porque tiene capacidad intelectual, tiene elementos humanos preparados como para poder asumir este sistema, darlo vuelta y ponerlo realmente al servicio de la población a ser atendida. En definitiva, ese es el tema. La importancia no tiene que ser quién brinda el servicio. Lo importante tiene que ser quién lo necesita y solucionárselo en el momento que lo necesita. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero tenemos el martes que viene, tenemos a la ministra en la Comisión de Salud del Senado y le vamos a estar conversando sobre estos temas. ¿Pero con actitud propositiva o simplemente de cuestionamiento? No, con actitud propositiva. Bueno, así que habrá propuestas. Sin duda. Bueno, muy bien, las esperamos. Ha sido muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Alfredo Solari estuvo con nosotros, senador de Vamos Uruguay del Partido Colorado, ex ministro de Salud. Pausa y seguimos adelante en Teleguanía.